Bueno, sean bienvenidos una vez más a Dos Tercios. Soy Lili Peñaranda y damos inicio a esto que hemos titulado Xilala, nueva disputa en La Haya entre Chile y Bolivia. Hoy vamos a tocar este tema que, bueno, está fresco, se ha dado desde el año pasado la noticia de que Chile iba a demandar a Bolivia por las famosas aguas del Xilala, ¿no? Y queremos entender un poco de dónde viene esto y en qué contexto se da. En este aspecto, en junio del pasado año 2016, el gobierno chileno anuncia la demanda por el uso de las llamadas aguas del Xilala o Xiloli, como también se conocen en Chile, en contra de Bolivia. La demanda, en un contexto ya tenso por la disputa existente entre ambos países por el tema marítimo en La Haya, fue una sorpresa, ya que era Bolivia quien había inicialmente anunciado que presentaría una demanda por estas aguas en contra del vecino país. Claramente son estrategias o tácticas diplomáticas que están vislumbrándose en un contexto altamente controversial tanto en Chile como en Bolivia con respecto a la diplomacia bilateral entre ambos actores. La memoria chilena con respecto a la mencionada demanda fue presentada en julio del presente 2017 y arguye que las aguas del Xilala son un caudal fluvial que naturalmente llega al territorio chileno, por lo cual se trata de aguas internacionales y compartidas. Figura existente en la normativa internacional reciente. Bolivia, por el contrario, arguye que no es un caudal natural el que fluye hasta territorio chileno, sino que es un caudal artificialmente forjado por el vecino país. Más aún, el argumento boliviano contempla exigir el resarcimiento por el uso indebido, es decir, fuera del marco de los tratados de estas aguas por más de 100 años. Para tratar el tema tengo el agrado de presentar a mi querido público, a representantes de ambas posturas con quienes veremos más de cerca este asunto. Tengo el gusto de tener aquí conmigo a Claudio Coloma, periodista y analista internacional. Bienvenido, Claudio. Gracias. Bienvenido. Tengo también el agrado de presentar nuevamente a Andrés Guzmán, quien es analista internacional aquí a Dos Tercios. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias, Lili. Un gusto estar acá nuevamente. El gusto es mío y la verdad estoy muy curiosa para ver qué se va a decir el día de hoy al respecto, ya que muy pocas veces tenemos a dos posturas, en este caso como es la postura chilena y la postura boliviana, debatiendo fuera del espectro político, ¿no? Entonces veamos cómo sale el programa del día de hoy. Para empezar con el primer segmento y desarrollar un poco la primera pregunta, voy directo al grano. La demanda del Xilala, ¿se trata de una demanda que se separa del tema marítimo y la situación actual de este tema en La Haya, o es una consecuencia de la disputa jurídica y diplomática del tema marítimo? Por favor, Claudio. La respuesta puede ser abordada desde dos puntos de vista. El primero, sí, está separada. Si lo observamos de un punto de vista jurídico, vemos que son dos argumentos, dos posiciones, dos fuentes de derecho completamente distintas. Desde el punto de vista político, sin embargo, político-diplomático, naturalmente que confluyen en una relación bien compleja que tienen Chile y Bolivia, que responde a un contexto de mediano plazo que se da desde, digamos, el final del primer gobierno de Michelle Bachelet hasta la fecha, o durante todo el periodo boliviano del gobierno del presidente Morales, diría yo, y naturalmente que el contexto más de largo plazo, que es el que definió nuestras fronteras a inicios del siglo pasado. Ok, entonces diríamos que
que hay que separar la parte jurídica de la parte histórica y de lo que significaría esto actualmente, ¿verdad? O sea, para efectos del análisis, yo separaría las dos perspectivas. Naturalmente, podemos hacer algún tipo de diálogo efectivamente, para llevar a cabo algunas consideraciones específicas, pero si yo tomo los argumentos jurídicos de Chile y su fuente de derecho internacional, naturalmente que el derecho de los cursos internacionales de las aguas, más allá de si tenga o no tenga razón Chile, esa fuente de derecho es completamente distinta a la fuente de derecho que está utilizando Bolivia en la demanda por la obligación de negociar. ¿Mm? Ok, gracias. ¿Y cuál es tu postura al respecto, Andrés? Sí, básicamente coincido. Creo que por un lado, en la parte jurídica se separa totalmente los jueces, naturalmente, que tienen que ver los argumentos jurídicos de las partes para decidir, ¿no? Y como dice Claudio, las fuentes del derecho aquí son totalmente distintas en una y otra demanda. Y en lo político, claramente, todo se entremezcla, ¿no? Y eso también se ve en este caso, porque me parece que hay una intencionalidad de parte de Chile de equiparar una demanda con la otra, ¿no? Es decir, ya que tú me has demandado, ahora yo te demando y si pierdo en uno, voy a ganar en el otro, ¿no? Es algo así con lo que se está jugando, que es obviamente un tema muy político, que se usa mucho en la parte mediática y que muestra también que hay muchas diferencias entre ambos países, ¿no? Tenemos muchos temas pendientes y en ese punto también puede ser considerado en cierta forma por los jueces de la Corte, yo creo, ¿no? De alguna manera, si se resuelve un tema, también se puede utilizar, digamos, que la solución de ese tema para resolver el otro, ¿no? Es decir, tendríamos que llegar algún día a sentarnos en la mesa de la negociación y en ese momento resolver todos los temas pendientes, ¿no? No solo el tema del Silala y el tema marítimo, sino otros temas que también están pendientes, como el caso del río Lauca, el río Caquena, las minas en la frontera, el funcionamiento del ferrocarril Arica-La Paz, el cumplimiento del libre tránsito. Una lista. Sí, y muchos temas que están pendientes, que generan fricciones entre los dos gobiernos cada cierto tiempo y que merecen naturalmente ser negociados, porque desde que se ha interrumpido la agenda de 13 puntos no se ha tratado todos estos temas y están ahí pendientes y están generando problemas, como digo, cada cierto tiempo. Ok, claro, la razón por la que les hago esta pregunta es porque, claro, jurídicamente, obviamente, no técnicamente se separan una de otra, ¿no? Eso lo han dicho ambos, pero yo me voy más al hecho de que, por ejemplo, se ve un debate en Chile entre la clase política que se ve sorprendida por una demanda marítima que ha sido tal vez en cuestiones técnicas de armado y de previsión de todo un poco más elaborada que la respuesta chilena en este caso. Y veo, no sé si estoy equivocada, Claudio, veo en la clase política chilena esta reacción, ¿no? Desde que se hace la demanda de, bueno, ¿y dónde está nuestra diplomacia? ¿Y dónde está nuestra capacidad? ¿Y a quiénes contratamos para asesorarnos en el tema marítimo? Y creo que han tenido tal vez el sentimiento de haber sido un poco superados por el equipo boliviano en esto. Y según lo que yo veo, tal vez esto del Silala podría ser un comeback, ¿no? de Chile para decir, bueno, nos hemos armado bien, ahora tenemos un equipo diplomático que va a darles el revés y vamos a utilizar este caso, ¿no? Que realmente Bolivia se ha dormido en eso porque ha anunciado en abril, en enero del 2016 que iba a, ¿no? En marzo, que iba a denunciar ante la Haya a Chile por esto de las aguas, y Chile le gana en este aspecto, ¿no? ¿Ustedes qué piensan al respecto? O sea, más allá de la parte jurídica, ¿es esto lo que sucede o qué es lo que está sucediendo ahí? Claudio. Hay varias ideas en lo que has dicho. O sea, en primer lugar, efectivamente, yo comparto la impresión de que hubo un sentimiento de perplejidad, por decirlo menos, cuando Bolivia concretó el anuncio de demandar a Chile por el tema marítimo. Ahora, eso no quiere decir que parta de la base que
la diplomacia chilena y la clase política chilena se sienta superada por la estrategia boliviana. Es un tema de percepción que no podríamos definir acá, pero efectivamente fue sorpresivo que Bolivia pudiera cometer una demanda que tardó muchos meses en entenderse en un sentido serio, en un sentido de que los argumentos que se estaban presentando abrían un margen de posibilidades no solamente jurídicas, sino que diplomáticas, es que Bolivia le iba bien en su demanda marítima. Y desde ese punto de vista creo que Chile perdió bastante tiempo en tratar de asumir eso. Ejemplo de eso fue que hasta muy avanzada la demanda hablábamos de los derechos expectaticios en Chile, de una manera o de esa manera reflejábamos bastante bien que no entendíamos lo que ustedes o el gobierno boliviano nos estaba presentando. Como segunda idea, respecto a la motivación de Chile para demandar a Bolivia por el Silala, yo no percibo una idea o una intención de empatar, sino más bien hay una... en mi perspectiva, es muy extraño desde la perspectiva de las relaciones internacionales que el Estado más poderoso demande al Estado más débil o tome acciones contra el Estado más débil a través de un mecanismo de resolución pacífica de controversia. ¿A qué voy? Es que el Estado más poderoso tiende siempre a abordar las cosas de una manera diplomática, política, y no hacer caso a estos mecanismos que lo que hacen o lo que generan es establecer una relación de igualdad entre el Estado inferior, en este caso Bolivia y Chile. Si yo lo miro desde esa perspectiva, la intencionalidad del empate, si fue una intencionalidad de empate, fue sumamente perjudicial para nuestra imagen o nuestra proyección de poder internacional. Me parece que, dicho eso, la intencionalidad que hay detrás de la diplomacia chilena es adelantarse a un anuncio que el presidente boliviano había hecho sobre demandarnos y asumió como cierta esa posibilidad. Eso no tiene que ver con el empate, sino más bien con tratar de evitar que Chile en una década haya sido demandado 3 veces. Me parece que eso sería un score, un currículum para el país bastante negativo, y por eso que toma, en mi opinión, la decisión de tomar la delantera. Bueno, ¿qué opinas, Andrés? Sí, bueno, en realidad también, ¿no? Es interesante lo que nos dice Claudio. Yo no lo había puesto así, y es cierto que en general no existen demandas de un poder más fuerte sobre uno más débil, ¿no? Es siempre al contrario, porque claramente las cortes de justicia están hechas para generar justicia, ¿no? Y en una relación de desequilibrio donde uno tiene más poder que el otro, efectivamente. Claro, y ahí te corto, ¿no? Perdón, pero claro, o sea, en la corte no participan las grandes hegemonías, ¿no? Participan países pequeños, como decía Claudio, para hacerse sentir con países medianos, ¿no? Sí. Y en este caso ha sido realmente que Chile ha hecho lo contrario, ¿no? O en algunos casos sucede que el Estado que demanda, por ejemplo a Estados Unidos, que ha tenido un caso con Costa Rica, me parece, lo perdió y Estados Unidos no lo cumplió, ¿no? Entonces hay varios ejemplos, ¿no? De esto, en el cual vemos que este caso es bastante atípico, ¿no? En ese sentido, yo decía, ¿no? De querer equiparar, porque eso es la impresión que nos deja, ¿no? Ahora, claro, a largo plazo vamos a ver qué es lo que pasa y si es que realmente Chile obtiene un triunfo en esta demanda, porque digo, si ellos han presentado su demanda es porque tienen los argumentos que consideran posibles como para obtener un resultado favorable, ¿no? Y efectivamente
es un tema de percepción, ¿no? ¿Quién está ganando hasta el momento en cierta forma? Pero ahí creo que Bolivia ha hecho un buen trabajo en el sentido de mostrarse cohesionado, ¿no? Con un equipo primero jurídico muy profesional que realmente ha hecho bien las cosas, y por otra parte con un equipo comunicacional que también ha trabajado muy de cerca y todos unidos bajo el mando del presidente, ¿no? En Chile hemos visto varias renuncias, ¿no? Ya llevan 3 agentes. Muchas críticas internas, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero ahora eso se está viendo cuestionado en el lado de Bolivia, ¿no? Vemos que sí hay ciertas disputas y eso es lamentable para nuestros intereses como bolivianos. Interesante, ¿se habrán entonces revertido las dinámicas, digamos, ¿no? Como en el caso de la demanda marítima, Bolivia veía un equipo comunicacional, diplomático bastante cohesionado, y hoy en día la situación política interna de Bolivia no permite esto, ¿no? Por ejemplo, un vocero que es Carlos Mesa, que ya no se vincula mucho, ¿no? Por un tema más político interno, y que ha dado grandes, no sé, beneficios al tema de comunicación marítimo. Y en Chile hoy vemos que tal vez se están cohesionando más en este aspecto. ¿Ustedes qué creen, ya para ir terminando en este segmento? Y bueno, todavía no vamos a ver eso, ¿no? Me parece que Bolivia sigue manteniendo al menos hacia afuera la imagen de que todo está bien, de que estamos unidos, pero claramente al interior sí hay cierto resquebrajamiento. Y por otra parte, y eso sí lo he podido notar, es que en cierta forma se ha despreciado la opinión de ciertas personalidades, de ciertos entendidos en el tema. Estoy hablando del caso del Silala en específico, ingenieros hidrólogos bolivianos que no se han considerado, que no se les ha consultado su opinión, ¿no? Yo hablaba con el ingeniero Arroyo, con el ingeniero Lérida, que son expertos en el tema del Silala, y no se les ha consultado. Entonces, al parecer el gobierno parece que quiere hacer esta demanda ya del Silala solo, ¿no? O sea, sin los apoyos de otras personalidades o de otros, tratando quizás de llevarse todos los créditos de lo que pueda resultar, ¿no? Claudio, para finalizar el segmento. Difiero un poco en el análisis que se hace desde el punto de vista de las percepciones y separar un poco entre la demanda marítima y la demanda por el Silala. Si yo me enfrasco solamente en la demanda del Silala, yo veo una clase política y diplomática boliviana, o vimos una clase política y diplomática boliviana igualmente sorprendida ante la demanda chilena, que cuando ustedes, los bolivianos, demandaron a los chilenos, a nosotros los chilenos, por el tema marítimo. Desde ese punto de vista, separando aguas, me parece que Bolivia no estaba preparada, no se lo esperaba, y le costó tiempo también, y perdió bastante tiempo en reaccionar ante la demanda chilena. Dicho eso, hay que agregar que el equipo jurídico que lleva a cabo la demanda por el Silala está altamente capacitado para llevar a cabo la defensa. Estamos hablando de 2 diplomáticas y 2 académicas encabezadas por Jimena Fuentes, ¿no? Y la coagente, que han trabajado prácticamente toda su vida en materia de límite y frontera. Entonces, desde ese punto de vista, la estrategia chilena me parece, o las acciones de Chile me parecen más asertivas. Otro punto aparte, amerita un análisis, como ustedes lo han dicho, y concuerdo en ese sentido, sobre ese tándem más inestable que ha habido con la demanda marítima, o cómo Chile ha enfrentado ese desafío. Y que el reflejo de ello son la cantidad de agentes que hemos tenido. Aun cuando me parece que ahora con Claudio Grossman las cosas se han afirmado un poco más, lo cual refleja lo correcto que significa tener a expertos llevando a cabo este tipo de casos y no a políticos, como fue en el pasado con los primeros 2 agentes. Eso significó un costo para la defensa chilena, una pérdida de tiempo valioso. De hecho, si ustedes analizan los discursos, el discurso chileno hoy día, una vez que llega Claudio Grossman en el tema marítimo, es bastante certero, independientemente que sea verídico o no, si los jueces lo van a tomar en cuenta o no, a favor.
Pero el hecho de decir que Bolivia no tiene derecho a negociar, eso cambia un eje discursivo y argumentativo radical en relación al discurso que había tenido Insulza y que había tenido el exministro de Justicia de Piñera. Ok, muchas gracias. Vamos a continuar en el siguiente segmento. Síganos para seguir analizando este tema.